este mundo de la lipotransferencia? ¿Por qué es tan relevante hoy día? Es un procedimiento quirúrgico en el cual nosotros obtenemos tejido graso de otra parte y lo transferimos al rostro. Me dice, mira, me quiero hacer tal cirugía, estoy buscando esto. Y yo siempre les pregunto, ¿qué buscas tú con la cirugía? Cuéntame cómo ha sido la recepción de tus pacientes, porque cuando nosotros usamos microagujas dejamos lo que los anglosajones hablan de la cara de vampiro. Difícil pregunta. A ver, finalmente siempre se va a comportar, a pesar de que sea muy biocompatible. Es un cuerpo extraño, ¿no? ¿Por qué no se rellena con ácido hialurónico, que es más sencillo? Que va a generar mucha discusión. En el último tiempo he dejado de hacer implantes de mentón. Si hay ácido hialurónico en la zona, pido que se les inyecte hialuronidasa. Yo no soy muy amigo de la hialuronidasa, la verdad. Me dicen, doctor, tengo hialurónico, ¿qué hago? ¿Me pongo hialuronidasa antes de operarme? Hola, ¿qué tal? Vamos por esta segunda temporada y segundo capítulo del podcast. Tengo un invitado de lujo. Un amigo con que estamos trabajando hace un par de tiempo, viene de Concepción, otorrinolaringólogo, subespecializado en el área de cirugía plástica facial, experto en rinoplastía, blefaroplastía y lifting facial. Fernando Casanueva, gracias por estar acá en este episodio, que he entretenido conversar contigo. Muchas gracias, Benja, por la invitación. Es un placer para mí también aquí estar contigo y poder discutir todos estos temas que son tan interesantes. Con Fernando estamos trabajando desde que vuelve de Santiago, lo incorporamos en el equipo del fellowship que tenemos de oculoplástica en la Universidad de Chile y estamos haciendo varias cosas en conjunto, tanto en el área pública como en la privada. Y hoy día vamos a estar conversando un tema muy interesante. Fernando tiene ya 10 años de experiencia en lipotransferencia, en la cual rellenamos la cara en nuestras cirugías estéticas y reconstructivas para voluminizar, reposicionar tejidos asociado o no a técnicas de lifting, de blefaroplastía o de rinoplastía. Y hoy día vamos a estar hablando de eso, Fer. Cuéntame un poco cómo ha crecido este mundo de la lipotransferencia, por qué es tan relevante hoy día dentro de la cirugía plástica facial, cómo has visto que ha evolucionado esto desde que te fuiste a formar a Estados Unidos hasta lo que está pasando hoy ddía. Mira, la verdad que ha sido un camino bien largo, la verdad. Cuando me formé afuera hace 10 años atrás, en Estados Unidos ya era un procedimiento que se usaba muchísimo y era parte muy importante de la mayoría de la cirugía, especialmente la cirugía en el contexto de rejuvenecimiento facial. Y cuando volví, empecé a usarlo en mi cirugía y la verdad que hace 10 años no era todavía un procedimiento o cirugía que se usara de manera tan amplia. Pero yo he visto con los años que ya es algo que se ha posicionado. O sea, yo diría que la gran mayoría de los cirujanos ya lo tienen dentro de su arsenal terapéutico quirúrgico. Y es un complemento, yo diría, casi obligatorio en las cirugías especialmente en las cirugías de rejuvenecimiento facial, aunque no es solo la única indicación o la única utilidad que tú le puedes dar. Y cuéntame con respecto a la técnica, ¿tú crees que ya está consolidada acá en Chile o es una técnica que está en evolución y está entrando? Difícil pregunta. A ver, yo creo, o sea, como procedimiento yo creo que ya tiene su lugar, ¿ya? Pero yo creo que como todo en la medicina, todos siempre están en evolución. Y yo siempre cuando converso con mis pacientes y hablamos de este tipo de cirugía, muchas veces los pacientes me comentan, me dicen, mi dermatólogo me dijo esto, una amiga me dijo esto. Y yo siempre les comento que, desde mi punto de vista, la lipoinyección o lipotransferencia facial es probablemente una de las cirugías o procedimientos que es más operador dependiente de todos, ¿ya? Porque tiene, bueno, tú bien lo sabes, tiene tantos diferentes pasos distintos que un paso que cambies o que sea diferente al otro te puede cambiar totalmente el resultado. Por lo tanto, es algo que yo creo que sigue en evolución y nunca vamos a tener así como algo definitivo, sino que con los años siempre va a seguir evolucionando, puede mejorar la técnica, va a mejorar tus resultados, va a mejorar el porcentaje que se integre en el paciente. Por lo tanto, como todo en medicina, yo creo que siempre está en evolución.
Fer, entonces para un paciente que llega a tu consultorio, que viene por un procedimiento estético facial, cuando le vas a ofrecer lipotransferencia, muchas veces no saben. Cuéntale a los pacientes que nos están viendo qué es la lipotransferencia, cuándo lo utilizas en tus técnicas quirúrgicas y en qué consiste y cómo suma a tu resultado estético final. Ya, a ver, lo primero, la lipotransferencia facial o lipoinyección facial es un procedimiento quirúrgico en el cual nosotros obtenemos tejido graso o adipocitos de otra parte y lo transferimos al rostro, ¿ya? Generalmente lo obtenemos del abdomen. Yo en general la gran mayoría de las veces lo hago del abdomen, pero también se puede obtener de los muslos, de la zona de los flancos, etcétera. Y esa grasa que nosotros obtenemos, la procesamos. Hay diferentes tipos para hacer eso. La procesamos de manera obviamente específica para ser utilizada en el rostro y la inyectamos en el rostro para dar volumen, para reponer tejido, y también hay un tema de regeneración que probablemente lo vamos a hablar más adelante, para mejorar calidad de piel, textura, etcétera. ¿Ya? ¿Cuándo lo utilizo? La verdad que lo primero, por lo menos personalmente, lo que yo hago es escucho al paciente. O sea, el paciente va a mi consulta, me pregunta o me dice, mira, me quiero hacer tal cirugía, estoy buscando esto. Y yo siempre les pregunto, ¿qué buscas tú con la cirugía? Ya, para mí es una pregunta que es muy frecuente en mi consulta. ¿Por qué? Porque muchas veces los pacientes te dicen, busco esto, y tú lo que piensas es que finalmente lo que está buscando no es lo que el paciente está preguntando en primera instancia. Entonces, para mí esa es una pregunta que lo hago siempre. ¿Qué estás buscando tú con la cirugía? Buscas verte más joven, rejuvenecer, más volumen, etcétera. Y dependiendo de esa respuesta que el paciente me da, ahí voy afinando un poco el tratamiento que le voy a ofrecer, ¿ya? La gran mayoría de las veces, especialmente dependiendo de la cirugía, por ejemplo, en la cirugía de rejuvenecimiento facial, la grasa yo diría que va casi en el 100% de los pacientes, ¿ya? ¿Por qué? Porque parte del envejecimiento no es solo el descenso de los tejidos, sino que también, como todos sabemos, hay una pérdida de volumen de los paquetes grasos. Por lo tanto, reponer ese volumen perdido con los años es muy, muy importante para poder devolver o poder hacer ver nuevamente un rostro que se vea más joven o más rejuvenecido. ¿Y qué pasa en tus pacientes más jóvenes? Porque dentro de tu práctica, además de hacer los lifting y la blefaroplastía, que estamos hablando quizás en pacientes que están ya iniciando el envejecimiento, en rinoplastía también te enfrentas mucho paciente joven. ¿Tiene algún impacto la lipotransferencia en tus pacientes de rinoplastía más jóvenes o no? Mira, muchas gracias por la pregunta, porque la verdad que para mí eso es muy interesante y algo que me apasiona. Yo la lipotransferencia, como tú bien lo dijiste, llevo ya casi 10 años utilizándola y la verdad que acá hay diferentes grupos de pacientes. Hablamos en el segmento de pacientes que buscan rejuvenecimiento, lifting, etcétera. Pero también está el paciente de rinoplastía que muchas veces va por una rinoplastía básica, primaria, y a medida que uno va mostrando el trabajo, etcétera, te empiezan a consultar por ciertos procedimientos. Y por lo menos en mi práctica, como ya llevo bastantes años haciendo esto y también lo muestro en redes sociales o en mi página web, uno va mostrando los resultados, los mismos pacientes te van preguntando. Entonces, la lipoinyección para mí es uno de los complementos más importantes que tengo en mi cirugía de rinoplastia, ¿ya? Y muchas veces esto lo utilizo dependiendo obviamente de cada paciente, pero para dar volumen, por ejemplo, el tercio medio, pacientes que genéticamente, no por un tema de envejecimiento, sino que genéticamente tienen un pómulo un poquito más pequeño o tienen ojeras un poco más marcadas desde el punto de vista genético. Tú ahí con una lipoinyección puedes devolver volumen al tercio medio, a todo el arco orbitario, puedes camuflar una ojera y la verdad que los resultados son excelentes. O sea, a mí me encanta el resultado de la lipoinyección, especialmente en pacientes jóvenes, cuando tú devuelves volumen. Y otra cosa que he estado haciendo bastante, fíjate que en el último tiempo he dejado de hacer implantes de mentón, que era una cirugía que es bastante frecuente también en nuestro medio. Típico paciente que quiere mejorar su perfil, por ejemplo, que quiere bajar una jiba, etcétera, y también le molesta un poco un mentón un poco retraído, una retrognatia. Y estas retrognatias, cuando son leves, muchas veces ahora lo que estoy haciendo es simplemente ofrecer una lipotransferencia en conjunto y la verdad que aumentando el volumen del mentón y los pacientes andan espectaculares, ahorrándose finalmente un cuerpo extraño, porque el implante es finalmente un cuerpo extraño.
Fer, y con respecto a lo que hablabas de estas características de la grasa cuando las procesamos, cuando vamos a buscar esta nanograsa y queremos mejorar calidad de la piel. En tus pacientes jóvenes que pueden tener algunas cosas con respecto a su piel, ¿usas la lipotransferencia en nanograsa para mejorar el perfil de esa piel? Sí, muchas veces lo estoy utilizando, ¿ya? Porque acá hay que diferenciar los componentes. Primero está el componente volumétrico, por así decirlo, que ahí generalmente lo que utilizamos es el microfat, ¿ya? Y el microfat nos va a entregar volumen. Y cuando queremos el nanofat es el componente en el cual nosotros también hay que procesarla, hay que pasarla por unos filtros, pero es un componente del punto de vista regenerativo. O sea, eso nos va a dar regeneración celular y nos va a mejorar la calidad de la piel. Y ahí obviamente uno va jugando un poco dependiendo del paciente, los requerimientos o lo que quiera el mismo paciente. Puede dar volumen, pero también puede usar la parte regenerativa que te da este procedimiento para mejorar calidad de piel. Entonces, fíjense, muy interesante. Entonces, la lipotransferencia la podemos utilizar en pacientes jóvenes para voluminizar aquellas zonas que puedan tener un déficit congénito genético de volumen, como puede ser una hipoplasia malar o como puede ser un déficit de mentón, o de repente la gente que tiene las fosas temporales muy hundidas y podemos voluminizar con la micrograsa, y también podemos mejorar calidad de piel con esta nanograsa que tiene un proceso distinto y que en general o la usamos inyectada con cánula o usamos microaguja. Hace algún tiempo estuvimos conversando sobre esta microaguja y la incorporaste en tu práctica. Cuéntame cómo ha sido esta incorporación de las microagujas con el delivery de esta sustancia de nanograsa y cómo ha cambiado un poco los resultados de tu cirugía estética. Sí, fue una muy buena conversación que todavía te agradezco, porque gracias a ti incorporé el uso de estas microagujas como drug delivery usando el nanofat, y la verdad que fue un acierto y lo estoy utilizando especialmente para manejo de piel, mejorar textura, y la ventaja que tú puedes hacer un mapeo completo de toda la piel del rostro con las microagujas y nanofat y puedes mejorar toda la piel del rostro, en el fondo mejorar la textura, la calidad de la piel, etcétera, con estas microagujas, y no solo en zonas, o sea, lo puedes hacer en zonas localizadas, pero te permite hacerlo en todo el rostro completo. Entonces la verdad que las ventajas que tiene son muy buenas. Y cuéntame cómo ha sido la recepción de tus pacientes, porque cuando nosotros usamos microagujas dejamos lo que los anglosajones hablan de la cara de vampiro, y le dejamos toda la cara con pequeñas perforaciones al paciente, entonces se van todos colorados con una cara de tomate, inflamados con esta nanograsa inyectada. Cuéntame cómo ha sido esa conversación con tus pacientes, cómo es ese postoperatorio. Hace poco hablábamos de los cuidados de los postoperatorios, que es muy importante para cuidar esa piel después que le hicimos este tratamiento con microaguja. Sí, mira, la verdad que personalmente no ha sido un problema. ¿Por qué? Porque en general yo hago cirugías que los pacientes igual hay inflamación y hay una recuperación importante. O sea, el contexto de una rinoplastía, por ejemplo, hay edema, puede haber equimosis, especialmente primeros 3-4 días. Para que hablar cuando uno hace un lifting de plano profundo, un full face, a pesar de que la recuperación es mucho mejor con esa técnica, pero igual es una cirugía que los primeros días están bastante inflamados. Entonces la verdad que obviamente uno le explica, etcétera, pero no ha sido tema, porque no ha generado mayor complicación lo que tú estabas explicando de estar un poco enrojecido, porque generalmente hago esto dentro del contexto de la otra cirugía. Entonces no me agrega tanta morbilidad en la recuperación. Esa es la verdad. Claro. Y cuéntame cómo ha sido el tema de los cuidados de la piel, porque en el caso mío, cuando hago estos procedimientos con nanograsa y la inyecto o lo hago en contexto de resurfacing, es súper importante que el paciente cuide su piel después. En el fondo yo siembro esas semillas de medicina regenerativa, pero si el paciente no se cuida en el postoperatorio, nuestras grandes complicaciones están en las hiperpigmentaciones. Entonces, con respecto a eso, necesitamos que el paciente esté comprometido con sus cuidados en esos postoperatorios en los siguientes 3 a 6 meses. Cuéntame cómo enfrentas eso, cómo le conversas eso a tus pacientes y cómo haces que ese vínculo sea un vínculo de compromiso en que el paciente se cuide después. Mira, es una excelente pregunta, porque muchas veces los pacientes creen que esto es simplemente hacerse el procedimiento de la cirugía y no es así. Ya, obviamente muchas veces hay que preparar a los pacientes, obviamente dependiendo del paciente, si tiene una piel
con un fototipo un poco más alto que puede tener una mayor tendencia a hiperpigmentación, hay que prepararlo, o posteriormente también hay que dejarle despigmentantes, pero en general, así como a grandes rasgos, aquí la prevención de la fotoprotección yo diría que es lo más importante, ¿ya? Y afortunadamente en el último tiempo no ha sido un problema muy grande, pero es por lo mismo, porque soy bastante insistente en ese tema con los pacientes. Y afortunadamente creo que los pacientes en ese sentido me siguen en las indicaciones, pero también eso va de la mano de la explicación previa, de explicarles lo que puede ocurrir, mostrarle casos, mostrarles lo que significa la hiperpigmentación, etcétera. Entonces los pacientes entienden, ven lo que puede pasar y de esa manera se lo toman mucho más en serio y se cuidan. Yo diría que mis pacientes en general son bastante obedientes, por así decirlo, desde ese punto de vista, pero eso va de la mano de una buena explicación, de que entiendan, y de esa manera ellos le toman el peso al periodo postoperatorio y de recuperación. Conversamos el año pasado en una buena discusión que tuvimos sobre nuestras técnicas de lipotransferencia, cómo cosechamos, cómo preparamos, cómo inyectamos. Y el gran tema en la lipotransferencia es la reabsorción. Algunos pacientes se reabsorben más, otros se reabsorben menos. Me diste cuáles eran tus tips, cuáles son tus técnicas y cómo te ha ido bien con eso. Entonces, cuéntale a los pacientes por qué algunos se reabsorben más, por qué algunos se reabsorben menos y en base a tu experiencia, cómo enfrentas sobre rellenas, no sobre rellenas y cómo entiendes esto de la sobrevida de las células grasas que estás inyectando en la cara. Ya, pregunta muy amplia. A ver, para los pacientes. Primero, aquí lo que hay que entender que la grasa no es simplemente un relleno. Ya, aquí lo que estamos haciendo en español, como yo digo, es como trasplantar un tejido vivo de una zona del cuerpo a otra zona, ¿ya? A diferencia de un relleno como el ácido hialurónico, que es un compuesto que tú llegas, lo pones y queda ahí. Aquí lo que nosotros tratamos de lograr es que ese tejido vivo que estamos trasplantando, por así decirlo, sobreviva y se integre en esa zona, ¿ya? Entonces esa es la primera gran diferencia. Y el tema de la reabsorción es el gran tema de la lipoinyección. La literatura habla de que sobrevive un 40-70%. Y aquí, como lo conversamos previamente, este es un procedimiento que lamentablemente es muy operador dependiente. Ya es muy operador dependiente. Y hay múltiples pasos en toda la cirugía que pueden influir en la reabsorción. O sea, partamos hablando, por ejemplo, de cómo lo obtenemos, ¿ya? Y ahí hubo el gran cambio. Muchas veces me ha tocado, cuando voy a los congresos y presento el tema, me dicen, oye, Fernando, ¿sabes qué? Gracias por la charla o gracias por esto, porque no lo había entendido bien y yo sacaba la grasa con una cánula de liposucción clásica, por ejemplo, ¿ya? Y desde ese... O sea, si tú partes sacando la grasa con una cánula que no es la adecuada, ya no vas a tener un porcentaje de sobrevida de la grasa que va a ser apto o adecuado, ¿ya? Entonces, primero, ¿cómo lo obtenemos? Tienen que ser el material quirúrgico lo adecuado. O sea, tú tienes que tener unas microcánulas que sean del diámetro adecuado para poder obtener microfat. Porque si tú dices, oye, voy a hacer una lipoinyección, tráiganme las cánulas que tengan ahí en pabellón y te pasan cualquier cánula de liposucción clásica, vas a estar obteniendo macrofat, que esa se te va a necrosar mucho más, no vas a tener un gran porcentaje de sobrevida. Entonces, tú primero tienes que tener un buen instrumental. O sea, eso es lo básico, ¿ya? Obtener con la cánula de microfat para obtener el adipocito del tamaño que tú requieras. Y ahí viene después, segundo, ¿cómo lo aspiro, por ejemplo? Ya los trabajos están súper claros y eso está bien estudiado, que dependiendo del método de aspiración, cambia la presión negativa que tú ejerces para obtener estos adipocitos, y si haces una presión negativa demasiado alta, vas a dañar estos adipocitos y vas a alterar la sobrevida de esto. Entonces, generalmente lo que se recomienda es usar, por ejemplo, esto es un poquito más técnico, pero jeringas que sean de 10 cc que aproximadamente dan una presión negativa de 300 milímetros de mercurio. Y eso es lo que ha demostrado que la sobrevida es mayor. Ya si empiezas a usar jeringas más altas o presiones negativas más altas, hay mucho daño a los adipocitos y disminuyes la tasa de sobrevida. Posteriormente, ¿cómo procesa esta grasa?
Aquí la literatura, la verdad que es bastante discutible. Hay diferentes métodos, que es un poco más técnico para los pacientes, pero tenemos, ¿cómo se llama? Centrifugación, filtración, decantación, etcétera. Y ahí verdad que la literatura es bastante amplia y muy discutible, pero lo que se dice en general es que no hay muchas diferencias dependiendo, aunque hay algunos trabajos que si tú usas una centrifugación muy agresiva, etcétera, también va a bajar la sobrevida. En resumen, hay que cuidar el adipocito, o sea, desde que tú lo estás obteniendo, cuando lo procesas y después cuando lo inyectas. Y cuando tú lo vas a inyectar, aquí lo más importante es que tú lo que estás logrando, como dije anteriormente, tú estás haciendo como un trasplante de tejido. Entonces tú tienes que lograr que ese tejido que tú estás inyectando en el rostro se integre de buena manera. ¿Y cómo lo logras eso? Tiene que haber una neovascularización, o sea, ese tejido se tiene que vascularizar para que se pueda integrar de buena manera. Por lo tanto, aquí lo más importante es que cuando tú inyectas esta grasa tienes que hacerlo en pequeños volúmenes, microparcelaciones, por así decirlo, para que tú logres una buena neovascularización, una buena integración de este tejido se integre, se adapte y sobreviva. Y si tú logras esto, la verdad que el resultado puede durar muchos años. ¿Por qué? Porque es un tejido vivo que se trasplanta, se integra y permanece ahí. Perfecto, entonces ahí hay un buen ejemplo como metáfora que sería cómo yo hago trasplante de un árbol, de un jardín a otro y cómo yo voy a cuidar todo el terreno, todo el tiempo, todas esas raíces para que una vez que yo ponga esa nueva grasa a nivel facial, esta grasa sobreviva. Y por eso hay una serie de técnicas que tienen que ser hechas por un cirujano especializado en el tema y son varias las variables, como están escuchando a Fernando, que se necesitan para tener un éxito en esa lipotransferencia. Fer, yo generalmente saco de la cara interna de las piernas. Me gusta ese lugar, me siento más cómodo, me funcionan bien las cánulas y en general cosecho tranquilo ahí. Y en segundo lugar voy a la zona abdominal. Cuéntame, ¿importa de dónde se saque la grasa, de dónde se coseche? ¿Por qué te gusta más el abdomen? Mira, la verdad lo que dice la literatura y lo que sabemos es que la zona no influye en la sobrevida posterior de la grasa. Ya, yo diría que finalmente esto es un poco más de gusto personal del cirujano. La verdad que a mí personalmente se me hace más cómodo la parte infraumbilical del abdomen, ¿ya? Pero sí lo que me está pasando ahora es que ahora los pacientes, las personas, estamos mucho más preocupados de la salud, o sea, hacemos más deporte, etcétera, y para hacer una lipoinyección yo siempre les digo que no es una liposucción clásica, o sea, como lo dije anteriormente, tú usas una microcánula que va sacando micro gotitas de grasa, por lo tanto, cuando es una persona que no tiene un panículo adiposo de un tamaño importante, a veces no es tan fácil obtener la grasa. Y ahí, por lo menos, ¿qué hago yo? Siempre me voy al abdomen, pero cuando una persona que no tiene un panículo adiposo de un tamaño que sea suficiente, me voy a la parte interna de las piernas, ¿ya? Y la verdad que llevo 10 años haciéndolo de esta manera, en general no he tenido problemas, no he tenido complicaciones, los pacientes lo toleran bastante bien. De hecho, esto no basado un poco en mi experiencia, pero siento que a los pacientes les molesta un poco más la zona interna, los muslos, más que el abdomen, cuando genera un poquito más de dolor en el postoperatorio. Efectivamente, sí. El dolor del postoperatorio a nivel de cara interna de pierna es un tema a tener en consideración y sin duda que puede ser un poquito más molesto en los primeros días postoperatorios y sí me ha tocado, pero siento que es un tejido que es un poco más firme para cosechar y me siento cómodo cosechando ahí, pero finalmente no existe un lugar mejor por lo que nos dice la literatura. Otro concepto que preguntan mucho los pacientes, si es que acaso esa liposucción va a mejorar el estado estético de ese abdomen o de esa pierna. Y es importante quizá hablarle a los pacientes que el objetivo es de cosecha. Cuéntame cómo enfrentas esa pregunta. Mira, la verdad que todos los pacientes, es algo que es bastante chistoso en mi consulta, pero cada vez que hablamos de la lipotransferencia, todos los pacientes me dicen, ya doctor, maravilloso, o sea, sácame todo lo que quiera del abdomen. Y algo que recurrentemente tengo que explicarles, que la verdad que no te genera un efecto de liposucción en el abdomen, ¿ya? Y eso nuevamente vuelvo a lo que expliqué anteriormente, que tú no cuando sacas esta grasa para cosecharla, para obtenerla, para usarla como injerto,
no utilizamos cánulas de liposucción clásica, ¿ya? Sino que se ocupan microcánulas de microfat con el objetivo de obtener estas microgotitas de grasa para utilizarlas como injerto para que sobrevivan en el rostro. Por lo tanto, a pesar de que se usa una técnica de liposucción, no obtenemos el resultado de liposucción esperado por los pacientes. O sea, el paciente va a seguir teniendo su abdomen igual, ¿ya? Lamentablemente. Y para eso hay otros cirujanos plásticos que se dedican a la lipoabdominoplastía y ellos son los expertos en mejorar el contorno corporal. Fer, hablamos un poco en tus pacientes de rinoplastía y en esos pacientes jóvenes cuando indicas la lipotransferencia. Cuéntame ahora en tus pacientes de lifting facial y en tus pacientes de blefaroplastía. ¿Cuándo indicas? ¿En qué porcentaje? Y ¿cómo les propones, además del lifting, sumar la lipotransferencia o además de la blefaroplastía, sumar la lipotransferencia? Ya, a ver. Para ordenarme un poco, hablemos de la blefaroplastía primero, ya principalmente el caso de blefaroplastía inferior. Yo siempre le explico a los pacientes que la zona infraorbitaria, cómo envejece. Le digo, en general, hay tres formas de envejecer en esa zona. Primero, por redundancia de piel, ¿ya? Segundo, por pérdida de volumen. Y tercero, por bolsa prominente, ¿ya? Y dependiendo de qué tiene cada paciente o cada persona cuando la estoy evaluando, le digo, mira, según esto hay que hacer tal cosa. Por lo menos en mi práctica, el déficit de volumen yo te diría que es la gran mayoría de los pacientes, ¿ya? Por lo tanto, de mi punto de vista, y esto obviamente es algo muy personal y aquí todos los cirujanos podemos opinar diferente, pero de mi punto de vista, blefaro inferior yo te diría que va casi 100% con lipoinyección facial. Y la verdad que la respuesta para mí es bastante lógica. ¿Por qué? Porque el paciente cuando busca hacerse una blefaroplastía inferior, lo que quiere es verse mejor, verse más descansado. O sea, te dice, doctor, es que acá tengo esta bolsa, esta ojera, que me veo cansado, yo duermo 20 horas y despierto con una cara de cansado. Todo el mundo me dice, dormiste poco, estás cansado. Entonces, ellos lo que buscan es verse un poco más rejuvenecido, una mirada más descansada. Y cuando tú tienes una persona con ojeras muy marcadas, que tienen un surco acá infraorbitario muy marcado, si tú solo sacas bolsas, la verdad que te vas a quedar corto en el resultado, ¿ya? Por lo tanto, tú necesitas poner volumen en toda la zona de párpado pómulo, en toda esa transición párpado malar para poder rellenar. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los pacientes tienen un déficit de volumen en todo el arco infraorbitario, ¿ya? Y ahí también podríamos entrar en la discusión de la transposición grasa, que es un tema para lo oculoplástico que me imagino que de mucha discusión. Pero cuando tú haces, por ejemplo, una transposición grasa, que me parece una técnica maravillosa, que también la utilicé hace varios años atrás, tú solo vas a lograr rellenar la parte interna de ese arco, ¿ya? No puedes rellenar la parte hacia lateral. Por lo tanto, para obtener un resultado mejor desde mi punto de vista, yo creo que la lipoinyección va casi en la gran mayoría de los pacientes. Y como te dije anteriormente, no tengo un porcentaje exacto, pero la gran mayoría de los pacientes tiene un déficit de volumen en esa zona. Por lo tanto, la lipoinyección yo diría que en blefaroplastía inferior, en mi casuística, van casi 100% de los pacientes. Y lo que yo hago es explicarlo. O sea, les digo, mira, ¿qué busca usted? ¿Hacerse una blefaroplastía o verse una mirada más descansada? No, yo busco una mirada más descansada. Perfecto. Entonces, para lograr esto si es que hay que sacarla, pues no siempre, pero es la blefaroplastía inferior, sacar la bolsa que está prominente, pero además debemos agregar volumen, ¿ya? Y ahí te podría agregar algo interesante. Yo hace hartos años también utilizo ahí una grasa que yo personalmente le puse super microfat, pero hago una grasa utilizo la grasa en la zona de la ojera, que es una grasa que es mucho más finita, que es un microfat mucho más fino. Y la verdad que los resultados en ojeras son maravillosos. O sea, tengo unos resultados, personalmente, y los pacientes igual les encantan los resultados que logramos en la zona de la ojera con la lipoinyección. Y en el lifting facial. El lifting facial, el paciente va a hacer una atracción, un lift vertical de todo lo que es la cara, y en algunos casos utiliza lipotransferencia y en otros no, o tiene un concepto similar al de la blefaroplastía. A ver, ese es un tema bastante amplio y de amplia discusión, ¿ya? ¿Por qué? Porque
para aclarar un poco los conceptos, las técnicas más antiguas de lifting, que manejaban igual el SMAS, siempre el gran tema de discusión ha sido cómo elevamos la grasa malar, el tercio medio, ¿ya? Entonces, los que no hacían deep plane antiguamente, o los que no hacen deep plane, siempre te dicen que el tercio medio lo manejan con volumen, que no es necesario hacer un deep plane, que lo manejan con volumen. Ahora, te estoy hablando de una discusión de hace 10 años atrás. Actualmente ya está el deep plane o la técnica de plano profundo, ya es algo que entró, pero con todo. Ya varios cirujanos ya la están haciendo, es una técnica que está mucho más, se conoce mucho más, no solo por los cirujanos, sino también por los pacientes. A mí ya me toca en mi consulta pacientes que me dicen, doctor, usted hace deep plane de plano profundo, o sea, andan buscando esa técnica. Una de las grandes características de esta técnica, que son varias, pero una es que rejuvenece de mejor manera la grasa malar, ¿ya? Por lo tanto, no requerimos tanto volumen como con las otras técnicas para lograr ese efecto de rejuvenecimiento, especialmente el tercio medio del pómulo. Por lo tanto, en mi caso, que yo hago deep plane, plano profundo, la grasa simplemente la utilizo como para pequeñas zonas. Por ejemplo, no sé, por la ojera, por ejemplo, o a veces cuando el paciente ha perdido volumen graso, especialmente en la zona tercio medio, uno puede ir un poquitito poniendo en algunos lugares, o acá en los joules de repente, cuando no queda muy marcado, tú puedes poner un poquito, vas camuflando. Entonces, un ejemplo que yo le digo a los pacientes, mira, no sé, el deep plane es arreglar la pared. ¿Ya? Arreglamos la pared, los ladrillos, cemento, etcétera, pero de repente cuando te quedan pequeños defectos, uno va poniendo un poquito de pastemuro, etcétera, para dejar la pared pero perfecta. La grasa vendría a ser eso. ¿Ya? O sea, pequeños micro defectos que van quedando en algunas zonas para dar volumen en el contexto del lifting, y ahí para eso es excelente. ¿Y la grasa la usas en contexto reconstructivo cuando vas a hacer cirugía reconstructiva, como cirugías de parálisis facial o pose-reconstrucción de algún tipo de cáncer? ¿Usas la grasa? ¿Tiene algún efecto en tu cirugía? A ver, la grasa también, uno de los grandes componentes de esta cirugía es la parte reconstructiva. Yo personalmente, actualmente no estoy haciendo tanta cirugía reconstructiva, pero la literatura es bastante clara en eso. O sea, ahí cuando hay déficit de volumen o pacientes que han sometido a cáncer, radioterapia, como digo, no veo mucho esos pacientes, pero es de gran utilidad en ese tipo de pacientes, especialmente pacientes, por ejemplo, que han sido sometidos a paroidectomía y han quedado con pérdidas de volumen en la mitad del rostro. Tú puedes hacer una lipotransferencia y devolver el volumen perdido, y la verdad que los resultados son muy buenos. Nosotros vemos bastantes pacientes con retracciones palpebrales secundarios a blefaroplastía, y en nuestra blefaroplastía secundaria muchas veces para mejorar esa retracción palpebral tenemos que poner algún injerto, que en general usamos injerto de paladar duro, y con eso podemos alargar la zona posterior del párpado, se llama la lamela posterior, y hacemos una especie de push-up del párpado con este paladar duro. Pero a nivel de media cara también podemos reposicionar el paquete graso o sobre rellenar el paquete graso, que también nos levante. Y en ese contexto, la lipotransferencia en contexto de micrograsa es excelente para poder reposicionar la media cara y elevar ese párpado. Así que creo que es una excelente herramienta en cirugía reconstructiva y sobre todo en secuelas de blefaroplastías y de ectropion cicatrizales. Otra cosa que hablaste, te vi hace poquito en tus redes sociales hablando de rinoplastía líquida, ácido hialurónico, y bueno, te toca hacer mucha cirugía en terrenos que están inyectados con ácido hialurónico. Cuéntame cómo se compara esto entre voluminizar con ácido hialurónico versus voluminizar con grasa, cómo son distintos estos procedimientos y cuáles son las preguntas que más te hace el paciente de sí, ¿por qué no se rellena con ácido hialurónico, que es más sencillo? Ya, buena pregunta, y que va a generar mucha discusión probablemente, pero a ver, el relleno con ácido hialurónico es un tejido que supuestamente es biocompatible y que teóricamente se absorbe,
¿ya? A pesar de que nosotros lo que estamos viendo ya hace bastantes años que eso es un mito, o sea, la verdad que no se reabsorbe por completo. Y finalmente siempre se va a comportar, a pesar de que sea muy biocompatible, es un cuerpo extraño finalmente. Ya es un cuerpo extraño. Entonces nosotros en las cirugías, cuando a los pacientes han sido sometidos, por ejemplo, a rinomodelación o aumento de volumen, siempre hay reacción a cuerpo extraño en la zona. ¿Ya? Y eso puede dar para largo la discusión, pero genera efectos, hay complicaciones, hay efectos adversos, hay fibrosis, debilitamiento de los cartílagos, inflamación de los tejidos, etc. La lipoinyección facial, la grasa, como lo dije anteriormente, es tu propio tejido. Entonces es tejido vivo que tú lo estás trasplantando, por lo tanto no te va a generar reacción de cuerpo extraño, no puede haber reacción alérgica, que sí es raro, pero sí lo puede ver con hialurónico. Y aquí, ¿por qué no rellenar con hialurónico? Porque también en el contexto que estamos, o sea, vamos a hacer una cirugía, estamos en pabellón, y también los volúmenes, muchas veces nosotros usamos 10 cc, 12 cc de grasa para volumizar un rostro completo, y eso tienes que llevarlo a usar 12 ampollas de hialurónico. Y yo diría que también aquí algo muy importante es que el hialurónico también migra, ¿ya? Muchas veces tú lo utilizas en un lugar, y después ve al paciente 2 meses después, 3 meses después, y el hialurónico va migrando y no está en el mismo lugar que tú lo utilizaste. Por lo tanto, la grasa, como se usa como injerto y tú estás logrando que este tejido sobreviva, se vascularice y se integre, no tiene ese proceso de migración. Por lo tanto, cuando vas a usar volúmenes más grandes, desde mi punto de vista, creo que no tiene, pero no hay comparación. O sea, la grasa es por lejos superior en lograr mejores resultados que hacer rellenos con hialurónico. Y lo otro que no me lo preguntaste, pero lo voy a agregar, es que lo que estamos viendo es que antiguamente se usaba mucho la grasa para volumizar, que lo seguimos usando para volumizar, pero actualmente se está viendo toda una nueva parte que es la parte regenerativa. O sea, la grasa tiene un componente regenerativo muy, muy importante que el hialurónico no lo tiene. Entonces, estamos haciendo 2 cosas finalmente con la lipoinyección. Estamos voluminizando al paciente las partes que lo necesita, pero además le estamos agregando un factor de medicina regenerativa porque la grasa tiene, eso ya está totalmente demostrado, o sea, y eso ya lo sabemos, que la grasa tiene incluso más de 300 veces más células madres que la médula ósea. Y por eso se está utilizando tanto en medicina regenerativa, y no solo en cirugía plástica facial ni en estética, sino que si uno empieza a investigar, se está utilizando en diferentes campos. Entonces, por lo tanto, cuando hacemos esta lipoinyección nosotros, y con el nano, estamos usando la parte que nos da volumen, pero también estamos utilizando la parte regenerativa que nos mejora, pero de una manera sustantiva, los resultados de nuestros pacientes. Y ahí tenemos otra ventaja ya sustancial frente al hialurónico. ¿Hay pacientes en tu consultorio que sí le indica ácido hialurónico, sea a nivel de nariz, a nivel de párpados o a nivel de fosas temporales o facial, o no? Yo en general estoy haciendo muy poco inyectable, por no decir nada actualmente. Estoy mucho más dedicado a la parte quirúrgica, ¿ya? Tampoco la idea es demonizar los inyectables. Lo que pasa es que aquí yo creo que hay que tener claro cuáles son las indicaciones, qué es lo que el paciente quiere y qué es lo que le podemos ofrecer. Aquí yo creo que el problema es cuando nuestra batería de armamento que le podemos ofrecer al paciente a veces es un poco más pequeña y no le ofrecemos todo lo que se puede realizar y tratamos de lograr el resultado que el paciente está buscando con algo que no lo puede lograr. Yo creo que ahí es donde surge el problema, ¿ya? Pero el ácido hialurónico, todos sabemos, ¿sabes? Es algo que está ampliamente utilizado y bien utilizado, es bastante bueno. O sea, de hecho, tiene aprobación FDA para varias cosas, volumizar pómulo, labio, etcétera. De hecho, por ejemplo, si me preguntas labio, te digo directamente que el labio considero que el hialurónico es mucho mejor que la lipoinyección. La lipoinyección, por ejemplo, en labios, encuentro que no es tan precisa, los volúmenes que se integran son menores, entonces uno no tiene esa fineza que requiere un rejuvenecimiento del labio que sí te lo da el hialurónico, por ejemplo. Ahí encuentro que es superior al hialurónico. Si, por ejemplo, si un paciente me pregunta o me consulta por rejuvenecimiento del labio, yo directamente le digo, no lo hago yo, lo derivo, porque conozco a varios que lo hacen muy bien. Lo derivo, le digo, mira, para labio encuentro que es superior el hialurónico.
Y cuéntame para el mentón. Para el mentón, el hialurónico se usa bastante, lo he visto harto en pacientes. Ahí no te sabría decir exactamente, porque igual hay un porcentaje de reabsorción a largo plazo, pero creo que es una herramienta válida, o sea, especialmente si alguien, a ver, que aquí volvamos al contexto. Si un paciente te va a ver o te dice, doctor, quiero volumizar simplemente mentón y no quiero hacer nada más. Y no quiero entrar también, porque hacer una cirugía, seamos claros, también es un gasto económico importante para los pacientes, ¿ya? Entonces, si un paciente no está dispuesto a correr con ese costo de una cirugía, entrar a pabellón, anestesia, etcétera, una ampolla de hialurónico le puede mejorar su problema y el paciente va a estar muy contento y va a estar feliz con el resultado, ¿me entiende? Entonces, aquí también obviamente va de la mano un poco el contexto. Paciente que quiere mejorar proyección de mentón y no quiere entrar a pabellón, el hialurónico es una excelente arma. Pero en el contexto que el paciente se va a hacer o un lifting o una rinoplastía, le vamos a hacer lipoinyección facial, ahí el hialurónico, la verdad que no voy a pensar en hialurónico, me voy a ir obviamente directo a la grasa para proyectar el mentón, pero en el contexto del paciente quirúrgico que va a estar en la mesa operatoria, ¿me entiendes? Fer, y con respecto al tema de pacientes que quieran mejorar su nariz y sin entrar al quirófano, ¿indicas rinoplastía líquida? No, la verdad que no. Ya no, la verdad que la rinomodelación, yo no soy muy amigo de mejorar el aspecto de la nariz con hialurónico. Y nuevamente un poco lo mismo. Aquí yo creo que el problema tampoco es demonizar la rinomodelación, pero el problema es qué es lo que busca el paciente. O sea, ¿por qué viene? ¿Qué quiere mejorar de su nariz? No sé, disminuir una jiba, mejorar la proyección de la punta, definir la punta, etcétera. Y ahí lo que yo veo es que el ofrecimiento del tratamiento no logra las expectativas de los pacientes. O sea, cada vez veo más pacientes en mi consulta que buscan cirugía que han sido sometidos a rinomodelación, ¿ya? Y primer mito de la reabsorción. O sea, muchos pacientes se ponen hialurónico porque les dicen, no, se va a reabsorber en 6 meses, en 12 meses. Y ahora te voy a decir algo que es bien discutible. Yo también hace muchos años hice los cursos y yo siempre digo que esto probablemente tampoco es culpa de las personas que hacen inyectables, sino que también las personas que cuando te capacitan es la información que te dan. O sea, yo me acuerdo cuando hice los cursos con las mejores marcas de inyectables y te decían, este dura 6 meses, este dura 12 meses, este dura 18 meses. Y esa era la información que te daban, la información fidedigna supuestamente de la duración de los inyectables. Y lo que empezamos a ver con esto te lo van a decir las personas que operan, porque son los que están ahí viendo los tejidos abiertos, por así decirlo. Es que muchas veces veo pacientes que me dicen, doctor, sí, me inyecté hace 7 años, 8 años, y tú te encuentras con todo el hialurónico dentro de la nariz, generando reacción a cuerpo extraño, encapsulado, fibrosis, deterioro, debilitamiento de los cartílagos, etcétera. Por lo tanto, desde ese punto de vista, no me gusta mucho. Segundo, el tema de lo que logra, porque aquí el hialurónico es volumen, ¿ya? Es volumen finalmente. Entonces, la gran mayoría de los pacientes que buscan rinoplastía es disminuir el volumen de su nariz, porque tienen una jiba muy prominente, etcétera. Entonces, yo creo que aquí ahí hay algo que generalmente los pacientes, los consumidores, por así decirlo, no lo entienden. Y para camuflar una jiba se les rellena la parte alta del radix y la parte de la punta. Por lo tanto, si tú analizas la nariz sola, claro, se ve una nariz más recta, con un mejor perfil, pero en el contexto del rostro es una nariz mucho más grande. Y es algo que yo veo generalmente que a los pacientes les perturba mucho, especialmente pacientes de sexo femenino, que se les sube mucho el radix, entonces se pierde el ángulo frontonasal, y al perderse el ángulo frontonasal es una nariz mucho más griega, por así decirlo, y es un perfil poco femenino. ¿Ya? Entonces es una causa frecuente de cirugía posterior a una rinomodelación. ¿Y qué más? No sé si ya
Algo más que se me puede quedar en el tintero, pero creo que te lo dije todo ya. Sí. Deja conversarte cómo enfrento yo en blefaroplastía inferior. Sé que eres fanático de lipotransferencia en tus blefaroplastías inferiores y que casi el 100% de tus blefaros inferiores hacen la lipotransferencia. En el caso mío, yo sí uso ácido hialurónico a nivel de la zona premalar en algún tipo de paciente, y recibo muchísimos pacientes que vienen al consultorio que se han inyectado ácido hialurónico y que vienen por una blefaroplastía. Y en ese caso, todos los pacientes les pido una ecografía por manos expertas. Si hay ácido hialurónico en la zona, pido que se les inyecte hialuronidasa, que después de la inyección de hialuronidasa, que es un fármaco que nos ayuda a disolver el ácido hialurónico, una nueva ecografía que me asegure que no hay ácido hialurónico en la zona premalar, y cuando ya estoy seguro, entro al quirófano, opero y hago mis técnicas de blefaroplastía transconjuntival con lipotransferencia, etc. Y cuando antes de saber todo esto entraba a operar estos párpados que tenían ácido hialurónico, se producía un edema malar de muy difícil manejo y que nos tenían por largos periodos, por largos meses, incluso años, peleando con este edema malar crónico. Cuéntame cómo enfrentas a estos pacientes que te llegan al consultorio buscando una blefaroplastía y que tienen ácido hialurónico en las zonas premalares. Sí, mira, es una muy buena pregunta, y yo creo que eso demuestra también la gran experiencia que tú ya tienes con el manejo de la blefaroplastía inferior especialmente. El uso hialurónico es algo que está ya ampliamente utilizado, y la verdad que la gran mayoría de los pacientes han sido sometidos a hialurónico. Lo que tú dices de lo del edema es un problema que yo creo que todos los cirujanos vemos bastante recurrente. ¿Ya? De hecho, hace poco vi una paciente que le hice un lifting y está muy inflamada del labio, y es porque las zonas que donde hay hialurónico, eso atrae líquido. Entonces, generalmente en los postoperatorios, cuando los pacientes han utilizado hialurónico, por ejemplo, se les inflama mucho más el labio, etcétera, porque el hialurónico atrae líquido. Yo no soy muy amigo de la hialuronidasa, la verdad. Y es porque quizás yo ahí en la nariz estoy un poco, tengo una visión un poco distinta, aunque esto es algo yo siempre le comento a los pacientes, porque es una pregunta muy frecuente. O sea, los pacientes me dicen: doctor, tengo hialurónico, ¿qué hago? ¿Me pongo hialuronidasa antes de operarme? Y personalmente, bueno, me preguntaste por bléfaro, pero me voy a ir un poco te voy a contar un poco lo que veo yo en Rhino. Siento que la hialuronidasa destruye mucho también, o sea, te genera una reacción inflamatoria muy, muy grande. Y finalmente yo le digo a los pacientes: no, sabe que no se ponga hialuronidasa, no se ponga hialuronidasa. Prefiero yo sacarlo que es distinto a bléfaro, ¿ya? Pero prefiero yo sacarlo en el pabellón, y siento que de esa manera los resultados son mejores. ¿Por qué? Porque cuando veía a los pacientes que se ponían hialuronidasa, finalmente la fibrosis que había y el deterioro de los cartílagos era aún mayor. Porque destruye los cartílagos, sí, y produce fibrosis. Sí. Claro, y nosotros no tenemos cartílago. Sí, es distinto, pero te lo quería comentar. Entonces, por eso quizá ahí, como tengo esa deformación de la nariz, un poco la verdad que le tengo un poquito de respeto a la hialuronidasa. Entonces, no es algo que todavía utilice de manera muy frecuente. Esa es la verdad. Afortunadamente, edemas malares por hialurónico en la ojera, la verdad que no he tenido muchas todavía. Probablemente tampoco tengo el N de cirugías que tienes tú en la zona, ¿no? Pero yo creo que es un tema que podríamos seguir discutiendo más adelante. Yo creo que es un tema muy interesante para poder discutir y hacer un protocolo de manejo, por así decirlo. Y la ecografía, tampoco, porque te hago yo una pregunta. ¿Qué ventaja te da la ecografía? La ecografía, yo antes ponía la hialuronidasa yo a ciegas. Entonces, si el paciente tenía ácido hialurónico, yo hacía una inyección transconjuntival y colocaba la hialuronidasa al tuntún, pensando que iba a distribuir en toda la zona. Hoy la ecografía te permite ver exactamente dónde están los depósitos de ácido hialurónico, pincharlos ecoguiado, usar menores cantidades de hialuronidasa y disolverlo
Y después, yo antes de tener a toda la gente que se ha capacitado en ecografía, llegaba y operaba. Y en algunos casos igual tenía edema malar secundario. Y bueno, decía, bueno, sacamos el ácido hialurónico y cosas que nos pasan. Pero supimos que cuando yo inyectaba al tuntún, quedaban depósitos aislados de ácido hialurónico en otros lados que me alteraban el drenaje linfático de la media cara. Entonces, hoy día lo que me pasa con mi ecografista es que estamos hablando, comunicándonos telefónicamente y me dice, oye, mira, bueno, estamos totalmente libres, yo ya sé que tengo una media cara preparada para mi blefaroplastia. Y se me fue el edema malar crónico y gracias a Dios ya es problema del pasado. Sí, eso hacer como inyecciones ecoguiadas, eso sí me parece interesante. Ahí pues le encuentro más lógica al cuento, más que la eco sola previa, pero tener una eco guiada de tú poner la hialuronidasa exactamente donde estás viendo que está el problema. Eso yo creo que es interesante. Y lo otro que te diría es que también me pasaba que los pacientes muchas veces no saben si se inyectaron ácido hialurónico u otras cosas, y muchas veces nos encontramos con otras cosas como hidroxiapatita de calcio, como biopolímeros, como silicona y otras cosas, y ahí tenía que cambiar un poco mi plan quirúrgico, porque ahí tenía que ir a sacar ese producto como tú sacabas de la nariz con relleno, que vas a sacarlo y sabes que está. Yo tenía que ir a sacarlos dirigidamente, y ahí, bueno, podía saber dónde estaba el depósito, en qué plano estaba, si tenía que ir arriba del músculo orbicular, si tenía que ir a nivel de las bolsas, si tenía que ir preperióstico, etcétera, y algo me guiaba para ir a buscar ese material de depósito externo. Así que eso. Fer, vamos a 10 años de experiencia. Me contaste que tenías pacientes felices con lipotransferencia y que ya te llamaban después de años que se habían operado. Oye, Fernando, hazme de nuevo una lipotransferencia. ¿Usas o indicas en tus pacientes solamente lipotransferencia en aquellos pacientes que le hiciste la rinoplastia hace 7 años atrás, que rellenaste esas ojeras, que quedaron felices y que ahora te piden de nuevo y haces solamente una lipotransferencia en quirófano? Mira, afortunadamente no, eso que tú dijiste no me ha tocado tanto, ¿ya? De hecho, es una pregunta bastante recurrente de los pacientes: doctor, ¿cuánto me va a durar? ¿Ya? De hecho, hace pocos días me acuerdo de una paciente y yo le dije, mira, yo llevo 10 años realizando esto, entonces la verdad que no te podría decir, no tengo pacientes que lleven más de 10 años que se ha hecho una lipoinyección, porque no llevo más años haciéndolo. Pero tengo algunos casos índices de pacientes conocidos que lo he operado hace 9 años y la verdad que todavía tienen los injertos integrados, ¿ya? Hace poco vi una paciente que me llevó a su hijo, que le había hecho una rinoplastia con una lipoinyección hace 5 años atrás. De hecho, creo que la subí a redes sociales. Y la verdad que sigue estable el lipoinjerto en toda la zona que lo utilizamos: ojera, pómulo, mentón, etc. Entonces, la verdad que lo que sabemos es que si tú logras que ese tejido se integre, es permanente, la verdad. Es permanente, y además también se puede ver con la ecografía, y muchas veces uno puede ver en qué plano lo puso, dónde quedó, y se puede estudiar con ecografía. Fer, ¿cómo ves el futuro de la lipotransferencia? ¿Qué se nos viene? Llevas 10 años haciendo esto, viste que empezamos otros doctores a hacer y cada vez se ve más, cada vez se habla más de medicina regenerativa, cada vez llegan más dispositivos nuevos que estamos utilizando para mejorar la sobrevida, y creo que es un tema que es noticia en desarrollo. ¿Cómo ves que se viene la lipotransferencia en los siguientes 5 años en la medicina estética acá en Chile? Bueno, yo creo que se va a seguir utilizando cada vez más, ¿ya? Porque es un procedimiento que, entre comillas, técnicamente no es tan difícil de hacer, ¿ya? A pesar de que tiene mucha técnica, hay muchas cosas que hay que manejar para mejorar la sobrevida, pero técnicamente no es tan complejo de realizar como una cirugía grande, por ejemplo, un lifting del vano profundo, etc., que es una cirugía de mucho conocimiento anatómico, técnica quirúrgica, que uno probablemente toma varios años aprender a hacerla bien. Técnicamente no es tan desafiante, por así decirlo,
Por lo tanto, yo creo que su utilidad va a ser cada vez mayor. De hecho, siempre me encuentro con cirujanos jóvenes, etcétera, que cuando a veces muestro mis resultados me dicen, doctor, enséñeme, ¿por qué no hace un curso de esto? Porque la verdad que aparte que genera mucho interés por los mismos resultados que uno va mostrando, ¿ya? Y yo creo que lo que va a seguir creciendo, obviamente, que ya está posicionado, pero es todo el tema regenerativo, o sea, el nanofat, regeneración, drug delivery, todo lo que hemos conversado, microagujas, post-CO2, etcétera, regeneración celular, textura de piel, ojeras, pigmentación, etcétera. Eso yo creo que va a seguir creciendo. O sea, yo creo que aquí hay un gran desarrollo que se viene en los próximos años de todo el uso del nanofat, a pesar de que esto fue descrito ya hace bastantes años, pero se ha ido popularizando mucho más en el último tiempo, así que yo creo que eso solo tiene que seguir creciendo y probablemente también van a ir apareciendo nuevos dispositivos que te mejoren la sobrevida, etcétera. Y lo que queda yo creo que por mejorar, que lamentablemente eso siempre ha sido un tema complejo en la medicina, es cómo podemos nosotros ponernos de acuerdo para poder estudiar esto. O sea, yo creo que ahí probablemente falta un poco de poder decir, de poder catalogar estos procedimientos, decir, si hacemos de esta forma, podemos mejorar la sobrevida, etcétera, y poder lograr objetivar eso. Yo creo que eso también ahí estamos en deuda pero es muy difícil también lograrlo, porque como es muy operador dependiente y dependen muchos tipos de pasos, un paso que cambie ya no es homologable, ¿me entiendes? Entonces, probablemente ahí hay algo que a futuro se podría mejorar y probablemente para poder tener un tratamiento mucho más estandarizado finalmente para poder ofrecerle una mayor sobrevida y mejores resultados a los pacientes también. Conversaba con un cirujano americano que lleva ya 25 o 30 años haciendo oculoplástica y me comentaba de que en una época fue una de las personas que más inyectaba ácido hialurónico en Beverly Hills y que cuando empezó a conocer las complicaciones a mediano y largo plazo de los inyectables en media cara, empezó a dejar de hacerlo cada vez más y fue tendiendo hacia la blefaroplastía y la lipotransferencia. Y me contaba que lleva ya un tiempo grande haciendo estas técnicas de lipoinyección a nivel de tercio medio facial y con complicaciones a mediano y largo plazo muy bajas. Entonces también existe que las complicaciones que tenemos con los inyectables sintéticos, con los rellenos sintéticos versus con los autólogos en este injerto también son muy disímiles y en ese sentido tenemos un resultado a mediano y largo plazo más estable en nuestros pacientes, con pacientes más contentos como estos pacientes que me cuentan tú que ya tienen 7, 8 o 9 años después de tu cirugía. Sí, la verdad que eso es cierto. Todo lo que es inyectable, sintético, uno ve muchas más complicaciones, tal cual como tú lo conversamos. O sea, edema malar, edemas que van apareciendo, desaparecen, aparecen, etcétera. Por siempre hablar de eso, porque la verdad que podríamos estar hablando toda la tarde de complicaciones. Y la verdad que la lipoinyección tiene una tasa de complicaciones muy, muy, muy baja. O sea, si uno lo hace de manera adecuada, la tasa de complicaciones es muy, muy baja y es uno de los procedimientos que probablemente me genera mayor satisfacción de los pacientes. O sea, la verdad que, a ver, no quiero decir que no tengo pacientes descontentos, porque todos los cirujanos alguna vez vamos a ver algún paciente descontento, pero probablemente la lipotransferencia facial es una de las cirugías que me genera el mayor porcentaje de satisfacción de los pacientes. Y con una tasa muy baja de pacientes que se arrepienten de haberse hecho una lipotransferencia, que prácticamente, por lo menos en mi caso, casi nadie se arrepiente de haberse hecho una lipotransferencia. Yo te diría que en 10 años creo que nunca he visto un paciente arrepentido de una lipotransferencia. Claro, y para ir terminando como mensaje para los pacientes, yo en algún momento hice mucha blefaroplastía y no estaba usando esto de la medicina regenerativa, no estaba usando esto de las microagujas, no estaba usando el láser de CO2 y yo diría que desde el 2022, 2023 que traje estas tecnologías me di cuenta que estaba logrando tener unas blefaroplastías Plus, que era una blefaroplastía que yo le puse ese nombre de HD, que en el fondo es sumarle la medicina regenerativa
arriba, que era este tema de lipotransferencia, voluminización y mejora de calidad de piel con microagujas, con láser de CO2, y en el fondo hicimos un rejuvenecimiento un poco más global de esa mirada. No sé si es que en tu práctica ha pasado más o menos lo mismo. Mira, lo que tú estás diciendo, la verdad que probablemente acá en Chile es más nuevo, pero la verdad que en Estados Unidos hace 10, 15 años atrás eso era algo ya que se hacía mucho, ¿ya? En todo el tema del rejuvenecimiento facial, la cirugía, la voluminización, el uso del láser para mejorar textura es algo que se hacía hace ya bastante tiempo. Y ahora en Chile lo estamos tomando y yo creo que tú has sido pionero en eso. O sea, encuentro que es lo que hay que hacer. O sea, uno cuando se enfrenta a un paciente que quiere hacerse una cirugía por un tema de rejuvenecimiento, muchas veces cuando uno ofrece solo un tipo de cosas uno se queda corto en el resultado. Entonces ya la blefaroplastia le está agregando la voluminización y le está agregando la parte regenerativa de la piel, de la textura, ya sea con microaguja o con láser CO2. O sea, a mí me parece maravilloso y encuentro que esa es la manera de lograr los mejores resultados. A manera personal, yo todavía no utilizo el láser CO2, pero probablemente algo que sea futuro me gustaría hacer. De hecho, lo hemos conversado un par de veces. Yo creo que en ese sentido creo que es una excelente herramienta y que te genera un resultado HD, como lo dices tú. O sea, te genera un plus en tu resultado. Pero sí, yo hace poco ya incorporé el tema de las microagujas y eso ya también me ha mejorado bastante el resultado, especialmente la parte regenerativa de la piel, ¿ya? El láser CO2 te genera un poquito más de complicaciones, o sea, no complicaciones quirúrgicas, sino que requiere un poco más de tratamiento postoperatorio, hay que estar un poquito más encima, especialmente en el cuidado de la piel. Pero me parece maravilloso que lo estés haciendo y probablemente tus pacientes están felices con los resultados, me imagino. Bueno, Fer, muchas gracias por todo tu tiempo, por toda la generosidad de compartir esta tarde conmigo conversando. Creo que tenemos muchos proyectos juntos para seguir creciendo. Creo que, bueno, se acaba de titular nuestro primer alumno en conjunto y vamos a seguir creciendo en esto. Me debes una clase de lipotransferencia para la universidad y, bueno, un privilegio tenerte hoy día aquí. No, muchas gracias, Benja. La verdad que la oportunidad de estar aquí conversando contigo y de todas las cosas que la verdad que son cosas que nos apasionan en nuestro trabajo, pero finalmente la mayoría de lo que hacemos esto, especialmente tú y yo, nos apasiona esto de la cirugía y conversar y tratar de mejorar, ir buscando cómo mejorar los resultados. Así que la verdad que es un placer y un honor y muchas gracias por la invitación. Bueno, y para ustedes seguimos con esta segunda temporada. Vamos a tener excelentes presentadores, excelentes invitados que van a estar en este podcast y nos vemos en la próxima sesión.